Bueno, cordial saludo. Eh, Vamos a presentar el proyecto de laboratorio de vectores, donde mi grupo está conformado por Jorge Isaac Segura y por mi persona, Diego Méndez. Resumen. En este trabajo se presenta un diseño experimental para determinar la magnitud y dirección de la suma de dos vectores. El diseño experimental se basa en la asignación aleatoria de los vectores a los grupos de estudiantes. Cada grupo debe determinar las componentes de los vectores asignados, calcular la magnitud y dirección de la suma de los vectores y compararlos con los resultados obtenidos mediante simulación. Introducción. Los vectores son cantidades físicas que tienen magnitud y dirección. Se pueden representar gráficamente como una flecha cuya longitud representa la magnitud y su dirección. Es el ángulo que forma con el eje horizontal. Un vector se puede definir de dos formas, por magnitud y dirección. Un vector se define por su magnitud, que es su longitud, y su dirección, que es el ángulo que forma con el eje horizontal. Por componentes rectangulares, un vector se puede representar también por sus componentes rectangulares, que son las proyecciones de la flecha sobre los ejes X y Y. Suma de vectores. La suma de dos vectores se obtiene trasladando uno de ellos paralelamente hasta que sus puntas coincidan. El vector resultante es el que va desde el origen del punto de que se encuentran de las flechas. Bueno, continuamos con el siguiente punto, que era dibujar, que es dibujar 5 vectores en un plano cartesiano con diferentes magnitudes y dirección, siguiendo las instrucciones. Bueno, aquí lo que hicimos fue seguir paso a paso, como estaba en el trabajo de vectores, hicimos paso a paso. Por ejemplo, aquí nos vamos a GeoGebra, como un poco de explicación de lo que hicimos. Y primero lo que hicimos fue buscar aquí en la gráfica de esta arribita el vector. Eh, Lo vemos aquí, aquí está el vector, como lo ven, sí, damos aquí un clic, luego vamos a poner el vector, pues, a la dirección, digamos que hasta aquí. Ahí ya tenemos el vector, y eso lo hicimos con cada uno de todos los vectores, cabe recalcar, no los voy a hacer todos, pero voy a hacer uno. Entonces, luego, lo que hicimos fue ponerle segmento a ese vector, o sea, para que dé positivo y se pueda hallar el ángulo. Luego de eso, hicimos lo que es aquí, buscar la distancia o longitud del vector, que la encontramos dándole en el punto de origen y en el punto final del vector. Aquí no he puesto punto de origen, pero se le puede poner dándole aquí, pues aquí, a veces texto, le dan en el punto de origen como para indicar que es el punto de origen, y aquí se le escribe origen para guiarse. Y aquí voy a poner esto para que se resalte más. Bueno, y ahí aparece dónde está el origen. Bueno, luego lo que llegamos a hacer es a ponerle el ángulo del vector. ¿Cómo se pone el ángulo? Desde el punto de, del segmento, damos clic aquí, punto de origen y punto final del vector. Ahí encontramos el ángulo. Y esto tiene un ángulo de 45 grados, que viene siendo la dirección, y tiene una distancia de 2,83, que viene siendo pues la dirección del vector. En fin, esto lo hicimos con cada uno de cada vector, de los 5 que tocaban hacer por partes. Lo hicimos con cada uno, aquí. En cada uno de los vectores hicimos lo mismo, le hallamos su dirección Y su magnitud. y su magnitud. Esa, Entonces, vea la parte donde está las tablas. listo, man. Ok, Ya. ahí.
En resumen, lo que hizo mi compañero fue una simulación con cada uno de los vectores que hicimos. Y entonces estas fueron los resultados de los 5 vectores. Ahí podemos ver que en el vector A tuvo una magnitud de 5,1 centímetros y tuvo una dirección de 349,92 grados. En el vector B tuvo una magnitud de 4,47 centímetros y una dirección de 63,43 grados. Para el vector C se tuvo una magnitud de 12,65 centímetros y una dirección de 288,43 grados. Para el vector D se tuvo una magnitud de 8,606 centímetros y una dirección de 352,93 grados. Y para el vector E se tuvo una magnitud de 8,25 centímetros y una dirección de 346,92 grados. Esos fueron, digamos que, eh, los componentes de cada vector. Ahora vea la parte de abajo de esto. Ahora em, se hizo otra tabla donde vamos a calcular el valor de las componentes en el vector eje X y en el vector Y. Y también determinamos su magnitud y dirección con los valores de las componentes en X y en Y. Entonces, esto, claro, guiado con la tabla anterior. Entonces, para hallar el componente en el eje X, se usó la magnitud de cada vector y se la multiplicó, en este caso, por coseno por el ángulo. Y esto dio eh, 5,021. Y para el componente en el eje Y, eh, se utilizó la magnitud del vector A y se multiplicó por el seno y por el grado del vector A. Y esto dio -0,89. Para la magnitud, eh, eh, se utilizó, se hizo la fórmula eh, raíz cuadrada de la componente X elevado a la 2 más la componente Y elevado a la 2. Y esto dio una magnitud de 5,09 centímetros. Y para la dirección se usó la fórmula tangente menos 1 dividido entre el componente X sobre el componente Y esto dio 280,1 grado. Y asimismo con los 5 vectores. Ahora, para el tercer punto, se utilizó la tabla se utilizó esta tabla mm, donde, eh, donde los vectores se vieron entre los dos integrantes y donde tuvimos cada uno diferente vector porque teníamos al final de la cédula distinto número. Entonces, mi compañero, su número terminaba en 4 y el mío terminaba en 9. Entonces, por lo que tenía diferentes valores. Eh, en la gráfica podemos ver que eh, estos vectores van a partir desde el punto origen 0,0 y para el siguiente punto utilizamos los valores anteriores. Por ejemplo, aquí se utilizó 5,720 punto 9,645. Y esto dio y esta es el vector B que está ahí en la gráfica. Y asimismo con el vector W, donde
el punto de origen es 0,0 y el siguiente punto es 4.595, coma 13.169. Y ahí está el vector W. Ahora, como lo explicó mi compañero, en la simulación encontramos su distancia y esto nos dio eh, la tabla que está abajo, que y utilizando las fórmulas para encontrar componente X y componente Y, que en el componente X se multiplica la magnitud por el coseno y su ángulo. Y esto dio eh, en el componente X del vector B 8.590, coma 10. Para el componente Y eh, se dio un resultado de 7.207,95. Su magnitud dio 11.212,96 centímetros y su dirección es de 49,99 grados. En el vector W, su componente X dio 12.932,02. En el componente Y dio 5.224,87 y su magnitud dio 13.947,63 centímetros y su ángulo fue de 68 grados. Bueno, las conclusiones son, existen herramientas académicas como GeoGebra que ayuda al estudiante y a hacerle más fácil sobre la definición de un vector. Nos ayuda a hacer más fácil lo que es la definición de los vectores. Geo- También tenemos que en GeoGebra ayuda a encontrar diferentes soluciones e inquietudes que tenemos, por ejemplo, cuánto mide el vector, cuál es su ángulo e infinitas respuestas. La utilizamos de tal sobre los diferentes resultados y ayuda al estudiante a ser más organizado cuando se hace ese tipo de investigaciones. Y por último tenemos la bibliografía, que fue donde estuvo todo donde lo de los vectores. consultamos, donde consultamos Eso, sobre las diferentes definiciones sobre los vectores y donde nos ayudó a profundizar más sobre este tema. Y esto exacto. fue todo. Muchas gracias. Que tengan buen día.